Bendiciones y bienvenidos al programa Espíritu Santo, derrámate. Una vez más con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Maestro de Maestros que nos está trayendo muchas enseñanzas, que nos está ayudando y es para ayudarnos en el crecimiento y en nuestro caminar con Dios aquí en la tierra, con Cristo Jesús. Y más, una enseñanza, mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, nos va dando mucho con qué podemos trabajar para poder estar caminando con Jesucristo, yendo de gloria en gloria, de poder en poder, de fuerza en fuerza, de victoria en victoria. Y todo es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hacemos todo y que le damos la más cordial bienvenida a la persona de Dios, al Espíritu Santo, una y otra vez, como lo es en este día. Y bendiciones a todos. Mi nombre es Pastor Lupita Vizcarra. Como ya sabemos, estamos aquí dando las enseñanzas que el mismo Espíritu de Dios nos está dando. Y el día de hoy le titulé el mensaje, Los pensamientos de Dios. ¿Quién no quiere conocer los pensamientos de Dios? No estamos hablando de los pensamientos de cualquier otra persona terrenal o cualquier otra cosa. No queremos saber los pensamientos ni de esto ni de aquello. Hablando en comparación con los pensamientos de Dios, sus caminos, sus maneras de ser. ¿Qué está pensando Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Por qué piensa Dios así? ¿Cómo es Dios? ¿Qué tanto es Dios? Sus pensamientos, lo más íntimo, lo más interno de Dios, sus realidades, sus verdades, todas las cosas espirituales, pero que tiene que ver con todo nuestro mundo aquí en la tierra, sus caminos, sus moveres, todo. Quien más se beneficia de conocer los pensamientos de Dios, las profundidades de Dios, conocerlo a Él, es conocer sus pensamientos, es conocerlo a Él. Quien más se beneficia somos nosotros. Y al nivel y dimensión o profundidad de lo que nosotros vamos tras una seria búsqueda para conocer los pensamientos de Dios, es al nivel que nosotros miraremos más de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo podemos caminar con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo aquí en la tierra, en tal manera que las expresiones de Él son las que salen y fluyen a través de nuestras vidas? Tenemos que recordar, tenemos que conocer los pensamientos de Dios, pero para eso, recuerda, vamos a necesitar principalmente, después de haber venido a Cristo, necesitamos entrar a la familia de Dios a través de Jesucristo, pero ya estando en Jesús, en Cristo, necesitamos las Escrituras, la palabra de Dios, y a la persona de Dios, el Espíritu Santo, que sea nuestra fuente de todo para poder conocer a los pensamientos de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9, dice, porque mis pensamientos, nos dice el Señor, nos dice Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que nos hizo, el que hizo todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, el que es eterno, el príncipe de paz, el eterno Padre, el que su mundo es vasto e infinito al igual que Él. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, como es Dios, como somos nosotros, dice, como ustedes piensan, sus actitudes, todo, por qué se mueven como se mueven, por qué hacen como hacen.
ni sus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, nos dice Dios. Son más altos que sus caminos, o sea, los caminos nuestros como métodos de operación. Aquí en la tierra, terrenalmente, dice. Los pensamientos y los caminos de Dios son más altos, así como los cielos son más altos que la tierra. Así son los caminos míos, son más altos que sus caminos y sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios más altos que los pensamientos nuestros de aquí, de todos los que estamos aquí en la tierra. Hay una grande distancia de separación de tan diferentes que son. Está tratando de enseñarnos qué tan lejos estamos de tener los pensamientos y caminos de Dios. Hay un vasto, un infinito distancia. Como ustedes piensan y sus maneras de ser, sus caminos, son muy diferentes a los míos. Son muy distantes a los míos. Lejos están de pensar como yo, nos dice Dios, o tener sus caminos. Pero esa distancia se puede acortar y se puede cerrar ese espacio si nosotros comenzamos a conocer los pensamientos de Dios. Obvio, siendo Él el infinito Dios, el omnisciente Dios, no podremos conocerlo en su totalidad, ni aún en la eternidad, pero lo que sí nos ha permitido conocer de sus pensamientos y sus caminos, sus realidades espirituales, sus realidades, sus verdades, para que eso nos beneficie a nosotros aquí en la tierra en todo el esplendor de Dios, nos va a ser necesario esta tarea de venir tras los pensamientos de Dios, con la actitud correcta, con los motivos correctos y las intenciones correctas para que sus pensamientos sean revelados a nosotros y entendidos por nosotros, sus realidades, con sus verdades enseñadas a nosotros para poder conocer sus pensamientos. Y eso nos va a liberar, sanar, ayudar, instruir y causar que podamos caminar en la tierra en la totalidad de todo lo que Él nos ha hecho disponible a través de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, nuestra vida personal, nuestro hogar, para los matrimonios, hijos, negocios, finanzas, llamado, destino, ministerio, misión en la tierra y el beneficio a través de nosotros para toda la humanidad, para la comunidad, en todos los aspectos. Pero ahora con un conocimiento de los pensamientos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos internos de una persona profundos. Nadie, aparte de Dios, nadie puede conocer los pensamientos de uno en la totalidad, 100%, excepto el mismo espíritu de uno que está en nosotros, la misma persona. El yo del yo es el único que conoce los pensamientos 100% aparte de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer los pensamientos de Dios? Nos vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, y luego le seguimos más adelante. Dice, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera han surgido en el corazón del hombre. En otra traducción dice que ninguna mente humana ha concebido. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Si queremos conocer los pensamientos de Dios, vamos a tener que meternos más profundo en una intencional búsqueda y relación con Dios, con el Espíritu Santo, que nos
va a enseñar Él mismo los pensamientos de Dios. Pero aquí dice, estas cosas han sido preparadas para los que lo aman. Y como nos dice en Juan 14, Jesús nos dice que el que lo ama es el que guarda, el que sigue, el que aplica, el que vive en sus mandamientos, en cómo es Él, lo que es Él, cómo quiere que vivamos, caminemos aquí en la tierra, cómo quiere que nos movamos juntamente con Él, cómo quiere que pensemos, actuemos, hablemos, caminemos. El que guarda esa manera, no que somos salvos por nuestras obras, sino que vamos siendo transformados más y más a la persona de Dios, a la persona de Cristo, a medida que nosotros tomamos los caminos y los pensamientos de Dios y se convierten en los nuestros. Pero a nosotros Dios nos las reveló estas cosas que si pensamos que lo hemos visto todo, oído todo o pensado todo, estamos lejos de la verdad, una realidad que es mucho más alta, como los cielos son de la tierra. Por eso Dios nos llama a su pueblo, a la iglesia de Cristo, a volvernos a reconectar en una profunda relación con Dios, con Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que nos enseña, el Maestro de Maestros, cosas que ni siquiera hemos visto, ni oído, ni ha pensado nuestra mente humana, y ahora nos quiere conectar junto con el Espíritu, con Él mismo, a través del Espíritu Santo. Pero a nosotros Dios nos las reveló, hay revelación de estas realidades y verdades y de pensamientos de Dios, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Él es el que escudriña, es el que hace una búsqueda profunda, dice. Aún las cosas profundas de Dios. Imagínate conocer las cosas profundas de Dios. Si con un poquito ya se nos hace demasiado. Imagínate entrar en las profundidades de Dios. Y Dios nos las enseña, nos las revela por el Espíritu. Por eso nos es urgente necesidad entrar a conocer a Dios, a Jesús, a través de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y solamente Dios conoce a Dios, las profundidades de Dios. El Espíritu de Dios conoce las profundidades del corazón, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, y Él mismo nos las puede revelar y quiere revelarlas, pero tenemos que venir más allá de la superficie. Y tenemos que venir con la actitud correcta. Hay algo que, pausando un poquito en esta enseñanza, porque va a haber otra enseñanza que nos va a dar el Espíritu Santo y que van a agarrar un preview ahorita, un anticipo, es de que nadie podemos usar, entre comillas, usar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede ser usado, porque Él es Dios. No podemos usar al Espíritu Santo para llevar a cabo nuestras propias cosas, para llevar a cabo lo que nosotros queremos, ya sea en algo, usarlo para hacer algo hacia con alguna persona o en un caso o en contra, peor que todo en contra de una persona. Él no puede ser usado, Él es Dios. Y cuando nosotros pensamos que podemos usar al Espíritu Santo, queremos saber algo, digamos de alguien, y queremos usar al Espíritu Santo para que nos revele algo, Él no puede ser usado. Y si nuestra actitud, nuestros motivos o la intención de nuestro corazón, acuérdate, Él nos conoce, son para usar o manipular al Espíritu de Dios a que haga algo, y esos pensamientos, actitudes y motivos de corazón no están de acuerdo con los de
los que son de Dios, sus pensamientos y su corazón, sus métodos, sus caminos. Él no está, eso va contrario de Dios, a la voluntad de Dios. Y ahí es donde peligra la persona la persona ser usada por otro espíritu para llevar a cabo cosas que piensan que es el Espíritu Santo que les está haciendo caso, para hacer algo que va contrario a la voluntad de Dios. Por eso hay que entender, nadie puede usar al Espíritu Santo para manipularlo, sino que porque Él es Dios. Pero Él sí quiere revelar las cosas profundas, los pensamientos de Dios a nosotros. Pero algo bien interesante, mira. Hay cosas que Él quiere revelarlos, revelar, muchísimas, para poder darnos el corazón de Dios, para poder cumplir nuestra misión, para vivir en la plenitud de Dios, para vivir en su gloria aquí en la tierra, para llevar a cabo la misión que se nos fue encomendada, para mejorar nuestras vidas en todos los aspectos, para salir libres, sanos, para hacer prosperar nuestros caminos, para poder llevar a avanzar la descendencia, la generación, para poder alcanzar al mundo. Él quiere darnos todos sus pensamientos a conocer. Pero tenemos que venir a Él con la actitud del corazón, los motivos y las intenciones correctas. Y aunque empecemos en algún punto incorrectamente, pero queremos venir a conocer los pensamientos de Dios, algo bien interesante que hace Dios, nos dice, como nos dice en Proverbios 25:2, Dios esconde las cosas de nosotros. Yo estoy parafraseando aquí. Él nos va a esconder la revelación, las cosas profundas de Dios. Y va a causar que nosotros en una seria búsqueda, porque nos interesa conocer los pensamientos de Dios, Él va a esconder esa revelación o esa realidad, esa verdad espiritual o eso que Él quiere revelarnos hasta que como vamos transicionando en esta búsqueda, vamos conociendo más y más los pensamientos de Dios para el punto de cuando ya nos dé la respuesta o revelación, ya nuestros corazones fueron transformados en el transcurso, para que cuando ya la recibamos, ya como vamos a responder ante la revelación o lo que estábamos buscando, ya nuestro corazón fue transformado como el agua en vino. En el camino se transformó. Nuestro corazón ya se alineó con el corazón de Dios. Nuestros pensamientos y caminos a los pensamientos y caminos de Dios, a la actitud correcta, al motivo e intención correcto, ante los ojos de Dios, y ya con lo que recibimos, ya lo vamos a entender desde el punto de vista de Dios, vamos a ver las cosas como Dios las quiere que las veamos y las entendamos, y ya vamos a tomar la actitud correcta, responder correctamente, no reaccionar, responder, y ya no va a haber daño que posiblemente hubiera salido si hubiera pasado de otra manera. Por eso es importante conocer los pensamientos de Dios, las cosas que Él preparó para todos aquellos que lo amamos y que nos las revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Y luego nos dice en el verso 11 en adelante, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? O sea, del ser humano, sino el Espíritu del hombre que está en él, en el ser humano. Nadie conoce el yo más que el yo de uno. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿con quién tenemos que vivir? En lugar de buscar en las redes sociales cómo conozco a Dios, y aunque no estoy negando que Dios nos habla a través de hombres y mujeres, instrumentos consagrados, que caminemos o caminamos en el Espíritu, porque Dios está buscando restaurar su pueblo a vivir como por el Espíritu, como la iglesia cuando dio comienzo, que leemos en el libro de Hechos, y como Cristo Jesús mismo nos enseñó
cómo vivir una vida en la plenitud de Dios, en una total obediencia, pero también en un total poder, sabiduría, consejo, efecto, respaldo, aquí en la tierra. Y eso es a donde nos está llevando para nuestras vidas, nuestra casa, nuestras situaciones, los tiempos y temporadas de todo el transcurso de la vida, para la misión que nos ha dado, para el cumplimiento del ministerio puesto en nuestras manos, para la humanidad, para esta generación, para la ciudad, para la nación, para la sociedad, a través de nosotros. Personas que vivimos por el Espíritu de Dios, que sabemos entender los pensamientos de Dios y sus caminos y se convierten nuestros, y ahora sí caminamos de esa manera, entendiendo correctamente, mirándolo correctamente, y no estar estancados en una manera de pensar o vivir o hablar que nos limita y nosotros mismos nos perdemos, se nos pasa las bendiciones tan grandes y vastas de conocer los pensamientos de Dios, todas las cosas que Él tiene reservadas para nosotros que lo amamos. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente a través de Jesús. Hay tantas cosas, hay poder creativo, hay recursos, hay salud, hay paz, hay gozo, restauración, hay esperanza, hay vida. El reino está a nuestra disposición total. El Espíritu Santo, la palabra, realidades superiores a este mundo, verdades superiores. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. Tenemos que trascender la sabiduría humana, la inteligencia humana, los recursos humanos, las verdades y realidades terrenales o humanas. Tenemos que trascender, entrando a las profundidades de Dios y recibiendo revelación y entendimiento. Nos va subiendo a las realidades superiores, sino enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. En otra traducción dice, esto es lo que hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, pero en palabras enseñadas por el Espíritu, explicando realidades espirituales con palabras enseñadas por el Espíritu. Realidades espirituales que son para beneficio terrenal aquí, si lo podemos entender con el Espíritu. En otra traducción dice, interpretando verdades espirituales con aquellos que son espirituales. No dice aquellos que son religiosos, aquellos que somos pueblo que caminamos por el Espíritu, en el Espíritu, entendiendo y conociendo los pensamientos de Dios y sus realidades, sus verdades, sus caminos, y en eso caminamos aquí en la tierra. Entonces nos eleva a vivir lejos de las realidades terrenales y los impedimentos y los obstáculos, y comenzamos a mirar el beneficio y la bendición y el efecto, el mundo de lo que es vivir el cielo en la tierra. Pero el hombre natural, o sea, el ser humano, de la persona que no tiene el Espíritu, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede comprender, porque han de ser discernidas espiritualmente. La persona que no camina, que no tiene el Espíritu, punto, no puede entender nada de qué es realidades o pensamientos de Dios, realidades y verdades espirituales, las cosas que son del Espíritu, porque no tiene al Espíritu. Y las personas dentro de los caminos de Dios, o sea, porque han aceptado a Jesús, no pueden entender con la mente natural, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, les son locura y no las puede comprender porque solo se disciernen con el Espíritu.
aunque quiera, no las puede entender si no camina por el Espíritu y las entiende por el Espíritu. Conocer los pensamientos de Dios. No las puede, porque hay tanta gente que no puede entender la palabra de Dios que se les habla una y otra vez. Porque es que no pueden entender las palabras que se enseñan en, digamos, en este programa, en una iglesia, porque están tratando de entenderlas en lo natural, porque no están en el Espíritu, con el Espíritu, porque hay una grande distancia entre una verdadera conexión caminando en y con y por el Espíritu de Dios. Por eso nos está trayendo a hacer esta íntima y profunda relación para conocer su corazón, sus pensamientos y sus caminos, para poder entender y mirar estas realidades y estas verdades espirituales que son mucho más altas que lo terrenal. Y en eso habrá la bendición de la manifestación. Y dice, en cambio, el hombre espiritual o la persona que camina en el Espíritu, con el Espíritu, o vive por el Espíritu de Dios, lo juzga todo, mientras que esa persona no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora vamos tras la mente de Dios, vamos tras la revelación de Dios, vamos tras el entendimiento de Dios, vamos tras las realidades y verdades espirituales de Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a entender los pensamientos de Dios, la mente de Cristo, para poder nosotros vivir con tales realidades y de la manera correcta. Y con un breve ejemplo, termino esta enseñanza. Si nosotros tratamos de entender el lenguaje de una hormiga, no hablando corporalmente, el lenguaje corporal, porque sentido común nos dice que si una hormiga va moviéndose con un pedacito de una migaja de pan, cargándola, va hacia un lugar donde se está quedando a guardarlo y para comer de ello. Eso es sentido común, podemos darnos cuenta. Pero cuando estamos tratando de hablar de hormiga a ser humano, no vamos a entendernos porque son dos lenguajes diferentes. Uno es del reino del animal y nosotros somos del reino de los cielos, aún siendo como seres humanos, antes de haber sido renacidos ahora de una naturaleza divina, de espíritu divino, el Espíritu de Dios. Somos seres espirituales y no podemos seguir tratando de entender las cosas que son espirituales con la mente carnal o terrenal o la mente natural, humana. Porque estas cosas solamente se entienden, son reveladas, son entendidas, son aplicadas, son recibidas, interpretadas, enseñadas por el Espíritu, de espíritu a espíritu. Una hormiga jamás entenderá lo que yo le estoy diciendo. Hormiga, mira, te digo, siéntate. No me va a entender, ni va a hacer caso, ni va a nada. Estamos totalmente distanciados en entendernos, lejos estamos de entendernos. Y si la hormiga me está diciendo, quítate de mi camino, quiero pasar, yo no le voy a entender. Porque son dos lenguajes diferentes. Y así es lo mismo, nadie podemos entender las cosas espirituales, al menos que seamos personas que caminamos por el Espíritu, en el Espíritu, y que entendemos los pensamientos de Dios. ¿Por qué hace Dios las cosas como las hace? ¿Cómo es Él? ¿Por qué es Él? ¿Cuánto es Él? ¿Cómo hacemos sus moveres, sus tiempos? Todo. Y a medida que le vamos permitiendo que eso sea nuestra realidad, es como vamos a ir profundizando nuestra vida, arraigando nuestras vidas más y más en las realidades de Dios y sus verdades, y más será elevada nuestra vida sobre todos los impedimentos, limitaciones terrenales, y vamos a saber qué hacer en todo tiempo. Y lo vamos a hacer a la manera de Dios, en los tiempos de Dios, en el Espíritu de Dios, y en todo habrá una soberana y suprema bendición, manifestación. Y luego a través de nosotros se mirará la expresión de Dios en la tierra, la expresión de Cristo Jesús en la tierra, la expresión de la gloria y el Espíritu de Dios en la tierra, a través de las personas, los hijos de Dios, para la humanidad, y llevará a cabo el efecto del corazón de Dios con el corazón de Dios, de acuerdo a sus pensamientos y sus caminos, y en todo habrá la voluntad de Dios. Qué tremenda palabra. Mi oración es de que
tomes esta palabra, te ayude hasta lo más profundo de tu ser. Si estás en un estado de necesidad, que necesitas ayuda para entender algo, para seguir adelante en ciertas maneras o cosas, es urgente necesidad que entres a conocer los pensamientos de Dios. Y no tardes en hacerlo hasta llegar a la conclusión de lo que el Espíritu mismo está enseñando de los pensamientos de Dios, en la correcta actitud, motivos e intenciones de tu corazón. Van a hacer alcanzar tu vida al corazón de Dios para conocer. Y para cuando ya recibas la instrucción o revelación o el entendimiento, vas a tener la solución y vas a hacerlo en la perspectiva correcta, vas a responder correctamente y vas a accionar de acuerdo al corazón de Dios. Y en eso habrá grande victoria. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Pastor Elpita Vizcarra. Suscríbete al canal de YouTube. Hay en inglés y español. Todo lo que hago es en inglés y español. Espíritu Santo, derrámate. Y en el podcast que sale globalmente ambas cosas, incluyendo este programa en radio. Hasta el próximo mensaje. Muchas gracias, Espíritu Santo. Bye bye.